Vamos a ir a Juan capítulo 4, donde vamos a encontrar el relato de Jesús y la mujer samaritana. Qué personaje el de la mujer samaritana. Vamos a encontrar muchas cosas ahí. Miren, tengo yo un apunte muy grande del que estuve estudiando y obviamente no podemos abarcar todo, voy a ir salteando algunas cosas, pero un resumen de la historia, podemos encontrarlo así en Juan capítulo 4. Miren, del versículo 1 al 4 se explica la partida de Jesús hacia Galilea y su paso por Samaria. ¿Saben que me reolvidé? Te voy a pedir, Lichito, mira vos que sos, disculpen, hay una imagen acá de, mirá, esa que está ahí, la primera, la del mapa. Fíjate si la pueden pasar, me reolvidé porque tuvimos el desayuno ahí complicado y me puse a hacer eso y me pasó. Entonces, desde el verso 1 al 4 se explica la partida de Jesús hacia Galilea y su paso por Samaria. Del 5 al 26 está propiamente dicha la conversación de Jesús con esta mujer samaritana. Del 27 al 38, todo siempre en el capítulo 4, está la conversación de Jesús, que ronda este tema, pero es específicamente de Jesús con sus discípulos. Y del 39 al 42, el contacto de Jesús con los hombres de Samaria. De cada una de estas partes podemos sacar un montón de enseñanza. Vamos a ver alguna, pero 3 lecciones que se ven a lo largo de esta enseñanza. Podemos encontrar una lección del Señor Jesús de lo que es el evangelismo personal. Podemos encontrar también una lección de la verdadera adoración, que está ahí también, estos versículos tan conocidos para nosotros. Y también una lección de lo que es la siembra y la siega, la siembra y la cosecha. Bueno, esto es a grandes rasgos. Vamos a, entonces, ¿ya tienen en su Biblia? Capítulo 4 de Juan. Vamos a leer, voy a leer toda la historia y para que la podamos entender, ¿sí? Empezamos desde el verso primero. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino después a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora 6:00. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber, lo que acabamos de cantar. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua
que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe orar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos. ¿Se acuerdan que se habían ido? No estaban. Dice el 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿De qué estás hablando con ella? Ya vamos a explicar bien esto. Y entonces dice el 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, o maestro, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdaderamente el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos, fíjense, presten atención aquí, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hasta acá nomás la lectura, un poquito extensa, pero muy valiosa, muy rica la enseñanza que tenemos aquí.
Fíjense que esto ocurre en un lugar determinado, ¿sí? Empieza el relato diciendo algo que estaba pasando, de lo cual el Señor se entera, y la gente había empezado a hablar porque ya su fama se había empezado a correr, y lo estaban comparando con Juan, que él bautizaba y tenía muchos discípulos. Entonces el Señor, en su plan perfecto, entiende que era momento de moverse de ese lugar, ¿sí? Y es así que decide, en el verso 3, salir de Judea e ir a Galilea. Si ustedes, ¿se pudo, Lichi? A ver si ponemos el mapita ahí, para que nosotros lo podamos entender por qué hace esta referencia. ¿Se ve el apunto? Bueno, para que nosotros entendamos entonces, miren, el Señor Jesús estaba en Judea y tenía que ir a Galilea, que es ahí. ¿Se ve? El paso obligado era por Samaria, ¿sí? Eso es en lo que en la geografía nosotros podemos entender. Ahora, ¿qué era lo que los judíos normalmente hacían? Salían de cualquiera de esta ciudad y tenían que pasarse a este lado, pasar a Perea, bordear. ¿Saben qué hay aquí? Todo aquí, todo aquí, todo aquí, hasta acá. Este es el Mar Muerto y todo este es el río Jordán, ¿sí? Entonces, ¿qué normalmente hacían los judíos? Cruzaban el río Jordán, caminaban por aquí. Una vez que llegaban al norte, se cruzaban a Galilea. ¿Qué es lo que hacían entonces? Que dice aquí la palabra, evitaban pasar por Samaria, que fíjense, está aquí. Esta zona de aquí es Samaria. ¿Ese era el recorrido más corto? No, el recorrido más corto era justamente atravesar Samaria. ¿Cuál es la cuestión que hace, que denota aquí el evangelista? Bueno, en esta zona de aquí habían israelitas, pero tenían una condición diferente a los demás. Por eso es que lo hace notar. Fíjense que dice ahí, el verso 4, le era necesario pasar por Samaria. El Señor, cuando él ya empieza a moverse, él ya entendía y sabía que tenía que pasar por ahí, que había una necesidad, porque era necesario para el Señor pasar por ahí. Pero miren, es importante entender algo justamente sobre esta región de la gente que vivía ahí en esta región. Lo primero que nosotros tenemos que entender entonces es justamente esta región geográfica y cómo el Señor pasó de aquí, atravesó, ahí está Sicar, y después pasó por acá, ¿sí? Pero en vez de hacer como normalmente hacían, este recorrido así, el Señor atravesó Samaria porque Él tenía una necesidad, ¿sí? Ahora, los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades. Cuando los asirios conquistaron esta parte, ellos se llevaron cautivos a Babilonia, a los que vivían ahí. ¿Y qué pasó? Para que esa parte no quedara desolada y para que ellos la pudieran conquistar, trajeron personas de otras nacionalidades que le pertenecían a su reino y las instalaron ahí, ¿sí? Después, con el tiempo, cuando el pueblo de Israel vuelve, los que ya estaban aquí se quedaron y los judíos que pertenecían a ese lugar entraron a lo que antes había sido su región. Y fue ahí que con el paso del tiempo se hizo la mezcla. Entonces, los que estaban ahí, los samaritanos,
eran judíos pero con mezclas de otras nacionalidades. Todo esto es bien relatado y bien explicado en el Antiguo Testamento, allá en Segunda de Reyes, ¿sí? Por si alguno después lo quiere buscar y corroborar. Entonces fue así que se hizo esta mezcla racial, pero también hubo, imagínense, eran personas de otra religión, se mezclaron también ahí. Eran personas de otros pueblos que tenían sus dioses, que tenían sus prácticas, y cuando el pueblo de Israel se vino ahí, se mezcló todo eso. Y ellos que habían traído todo eso, se hizo una gran mezcla. Es así que en esa región quedaron como que eran los truchos. Los otros eran los originales, los de pura cepa. Y los de acá eran como los mestizos. Pero no es que, fíjense que dice acá el verso que nosotros leímos, que entre judíos y samaritanos no se hablaban. Da solamente esta referencia, pero cuando uno se pone a estudiar, no es que solamente no se hablaban. Había verdaderamente un odio racial entre unos y otros. Realmente no se hablaban, no se trataban, se evitaban y se odiaban. Y hasta el día de hoy tienen esta situación, ¿sí? Entonces, para que nosotros entendamos, hemos visto lo que hizo el Señor, entendemos ahora a la referencia que hace aquí Juan, y es ahí que entonces el Señor dice, me es necesario. El Señor sabía en su omnisciencia todo lo que iba a acontecer, por eso Él tenía que ir a ese lugar. Y dice que va a ese lugar que se llamaba, ¿cómo se acuerdan? Sicar, que ahí estaba el pozo de Jacob. Se ve que no hay datos certeros, pero se ve que era un terreno que Jacob obtuvo, lo compró y después no hay cómo corroborarlo bíblicamente, pero esto es lo que hace la referencia, ¿sí? Y ahí es donde iban a sacar agua, ¿sí? Fíjense, el Señor iba con sus discípulos y dice que los mandó a que compren de comer. O sea, que muestra aquí algo humano del Señor. Después dice que el Señor estaba, ¿qué? Estaba cansado y se sentó en ese lugar. Y le había dado, obviamente, sed, ¿sí? Porque fue a ese lugar. Ahora, ¿fue todo una casualidad? Absolutamente no. Estaba todo dentro del plan, y por eso les digo, de la omnisciencia del Señor. El Señor sabía lo que iba a acontecer y necesariamente Él tenía que estar ahí en ese lugar, ¿sí? Entonces aparece esta mujer. ¿Qué hora era? Era una hora en el día donde normalmente no se hacía esto, porque era más o menos el mediodía, donde el sol daba pleno. Dice que las mujeres, las doncellas de las casas, normalmente hacían esto temprano por el sol y también por la seguridad y por todo lo demás. Ahora, cuando el Señor está esperando que todo esto se desencadene, aparece esta mujer que obviamente tenía condiciones especiales, por eso es que también podemos entender que iba a la hora que iba. Vimos ahí entonces que aproximadamente era el mediodía. Y me encanta cuando esta parte dice, el verso 6 dice, estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Y era como la hora sexta. Cansado del camino. Juan se encarga de mostrar siempre en todo el relato la humanidad del Señor Jesús, que nunca dejó de ser Dios, nunca perdió su divinidad, pero sí cumplía la parte de hombre, la parte humana. Y como vemos acá, estaba cansado.
Él venía con sus discípulos, pero a los discípulos los mandó ¿a qué? A comprar comida. Fíjense entonces cómo el Señor se sujetaba al orden normal y cotidiano de las personas. Si ustedes siguen el relato, capítulos más adelante, el Señor ¿qué hace? Alimenta toda una multitud con algunos peces y unos panes. ¿No lo podría haber hecho ahí? Sí, obvio que podía. Pero Él se sujetó, no es que Él le pintaba algo y lo hacía, no, Él había un plan y Él cumplía justamente también con el orden, porque si no, imagínense que hubiese sido un desorden. Él esperaba y cumplía los tiempos también de los planes del Padre. Pero nos muestra aquí entonces cómo el Señor Jesús, cansado, sin dejar de ser Dios, también se ataba o se atenía a la vida cotidiana del hombre, ¿sí? Bueno, dice entonces que se sienta y a esa hora aparece esta mujer. Ahora, pensemos en esto. La mujer viene, ve a un hombre. Tampoco era común que un hombre y una mujer se hablaran. Había ciertos requisitos para que esto se diera. Y el Señor Jesús va en contra justo de todo eso. Y yo pensaba, el Señor dice que era necesario, dice arriba, era necesario ir por ahí. ¿Pero era necesario porque había agua? No, era necesario porque en realidad la necesidad la tenía esta mujer con la que Él se iba a encontrar. Y el Señor ya lo sabía. Y después iban a pasar algunas otras cosas más. Entonces se encuentra con esta mujer y le dice, dame de beber. Yo me imagino, por todo lo que acabamos de decir y mucho más que podemos estudiar, muchos detalles más que no se pueden decir todos por amor al tiempo, yo me imagino a la mujer una cara de descolocada, de no esperarse que un judío, porque se conocía, se daban cuenta, no solamente le hablara, sino que encima le pida agua, porque ella iba, dice, con su cántaro, con su jarro. Y dice que esta mujer samaritana es así que se da cuenta de esto que está pasando y le dice, ¿cómo puede ser que vos me pidas agua a mí? Si entre nosotros no hay trato. Fue esa expresión del Señor, fue esa primer impresión que el Señor dio que a esta mujer la descolocó. Y me llama mucho la atención esto cuando nosotros podemos entender esta historia y cómo el Señor Jesús se la cuenta, por eso es una lección de evangelismo también, cómo el Señor impactaba a las personas a las que hablaba o a las que se les mostraba ya con la primera impresión. Fíjense, el Señor dejó de lado los pensamientos, la ideología del lugar, la religión, la región. El Señor tenía una necesidad que cubrir y sabía que esta mujer iba a aparecer en ese momento. Mandó a los discípulos a comprar justamente para aprovechar ese tiempo de intimidad. Dicen que es uno de las conversaciones más largas del Señor con personas, el de con esta mujer. Entonces el Señor preparó también el momento. ¿Por qué? Porque Él conocía la necesidad. Y llega esta mujer y le dice, dame de beber. Ahora, yo me imagino que en esta mujer debe haber visto la humildad del Señor, no el autoritarismo tal vez que otros hombres comunes podrían haberle pedido lo mismo, sino que ya se debe haber visto y debe haberle conocido al Señor esa forma de hablar diferente, ¿sí? Y es ahí que empieza el Señor a tener esta conversación con esta mujer.
Y esta mujer, fíjense que le cuesta darse cuenta que el Señor le está hablando en un lenguaje espiritual. Ella entiende de la sed y de la necesidad que todos tenemos fisiológicamente. Pero el Señor está usando eso, que nosotros lo entendemos bien como humanos, para hablarle de algo espiritual. Y esto que quedó plasmado en esta historia y hay en mucho de la Biblia, es lo que nosotros tenemos que entender, que de esa manera, tanto el Señor como después todos los escritores de la palabra, usan algo que nosotros podemos conocer e interpretar rápidamente de la vida humana, pero tenemos que ir más allá para entender el mensaje espiritual que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos en el Señor como el único capaz de dar de beber esa agua que calma la sed completa de nuestra vida, tenemos que entender que todos nosotros tenemos necesidades. Todos nosotros, tengamos la edad que tengamos la formación que tengamos, tengamos la familia que tengamos, si hemos conocido o estamos en los caminos del Señor hace poco o hace mucho, todos necesitamos del Señor, porque Él es el único que puede calmar nuestra sed. Y fíjense que esta mujer, cuando el Señor le habla así de esta manera, ella justo está pensando, porque ella iba a buscar agua y el Señor le pide de beber, y después ahí aprovecha el Señor para entablar esta charla tan especial con la que empieza a evangelizar y le empieza a hablar de que todos tenemos necesidades. Y el Señor conoce nuestras necesidades. Nadie puede ocultarlas. Sí entre nosotros. Sí entre nosotros yo no conozco sus necesidades. Sí conozco que todos necesitamos del Señor. Todos. Por eso la necesidad que nosotros vemos de insistir muchas veces en que asistamos a las reuniones, que vengamos los miércoles, que vengamos a la escuela bíblica y si hay alguna otra reunión, porque es ahí donde nosotros nos nutrimos. Podemos estar en casa y agarrar la Biblia o poner YouTube y algo podemos sacar. No está mal. Pero lo ideal, hablando en mejores condiciones, es poder estar juntos como pueblo, como iglesia y recibir del Señor esa agua que calma nuestra sed. Y entender que tenemos necesidades diferentes. Fíjense. Cuando esta mujer empieza a creer que el Señor le está hablando de la necesidad de la sed, de calmar esa sed, el Señor Jesús apuntaba a otra cosa. El Señor le aclara un poco el tema y le dice, si conocieras, en el verso 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Más adelante, esta mujer ya se empieza a dar cuenta de que por ahí no es una persona común el que está hablando por las cosas que le dice. Y en el verso 15 la mujer le dice, Señor, ya le dice Señor, y le dice, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Ya más o menos la mujer se da cuenta con quién está hablando, pero todavía no identifica a qué el Señor estaba apuntando, ¿sí? Que era lo espiritual. Esta mujer todavía seguía pensando en esa sed. Entonces la necesidad del Señor de profundizar en la charla, de profundizar en ese conocimiento de todas las cosas alrededor de su vida que ella pensaba que Él no sabía. Y acá podemos entender nuevamente esto, que yo le puedo esconder mi vida a los demás, pero nunca al Señor. Y mucho menos cuando son necesidades. Necesidades que solamente Él puede cubrir. Y fíjense, para profundizar la charla, el Señor le dice en el 16, andá, llama a tu marido y vengan. Imagínense, está charlando con una persona así nomás y le dice, andá, llama a tu marido. La mujer ya se dio cuenta de que estaba hablando con alguien diferente.
y ella se abre y se sincera delante del Señor y le dice, no tengo marido. Y acá el Señor nuevamente le revela que Él conocía todo. Bien has dicho, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y con el que estaba ahora no estaba casada. Esto has dicho en verdad. Imagínense la cara de esta mujer. El mismo Señor revelándole a ella algo que todavía no le contaba, que ella no sabía y que tal vez otros no conocían. Detalles de su vida. Y fíjense cómo el Señor la lleva para que esta mujer entienda que Él es el que puede calmar esta sed. Esta mujer, obviamente, tenía una sed o tenía una gran necesidad en esto se vio. Ella estaba familiarmente muy necesitada, familiarmente tenía una carga, un prontuario muy pesado. 5 maridos ya habían pasado por su vida. Estudiando un poco de esto, dice que puede ser que alguno haya muerto, puede ser que alguno haya pedido carta de divorcio, que para el momento era normal. Puede ser que ella haya sido concubina también de alguno por la región donde vivía, no da detalles aquí. Lo cierto es que el Señor conocía, el Señor sabía todos los detalles. Y encima con el que estaba ahora, estaba en concubinato. Y el Señor le dice, esto has dicho en verdad. Y fue así que la mujer tan sorprendida quedó que se dio cuenta que en realidad que ella lo trata como profeta el Señor. Y esto nos hace ver a nosotros, y lo tenemos que entender y tenerlo bien claro para poder ir al Señor nosotros, al encuentro con el Señor, que no tenemos nada que esconder. Ahora, si nosotros seguimos después el relato, la mujer entendiendo lo que el Señor hizo, ella tiene una actitud digna de destacar. Hay mucho para decir de esto, de los 5 maridos, no quiero entrar en mucho detalle. Quiero pasar más bien a lo que sigue y le dice, parece que tú eres profeta. Y entra ahí en otra parte de la conversación, de la forma de adorar y de lo que el Señor seguía hablando en un lenguaje espiritual y que ella tal vez poco entendía, donde le dice que ellos buscaban un lugar para adorar. El Señor le estaba diciendo, bueno, esto no va a ser más así, porque ahora el Padre busca que los que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor Jesús estaba anticipando a lo que iba a pasar, que cuando Él se fuera, después de haber muerto y resucitado, iba a venir, se iba a cumplir la promesa del Espíritu Santo. Y hoy nosotros disfrutamos de esta promesa. Cada uno de nosotros, de los que ha recibido al Señor, de los que tienen a Cristo en su corazón, disfrutan del Espíritu Santo. Y podemos ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad. ¿En verdad cuándo? Cuando cumplimos, cuando somos obedientes, no a lo que nos dice el pastor o los ancianos, sino a lo que está escrito. Si el anciano nos dice y nos enseña lo que está escrito acá, obedecemos a Dios. Y verdaderamente, porque la palabra es la verdad, es que nosotros podemos ser adoradores en espíritu, por el Espíritu, y en verdad, porque en realidad estamos haciendo y obedeciendo lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y esos adoradores busca que le adoren. Bueno, también tenemos un montón acá de puntos para hacer enseñanza, para sacar enseñanzas. Pero les pregunto, ¿qué clase de adoradores se ven ustedes? ¿De qué manera, entendiendo lo que la palabra nos está enseñando acá, somos adoradores de verdad? ¿En verdad mi vida condice
con lo que puedo hacer con la boca o con lo que se ve el domingo o en la reunión, porque en espíritu y en verdad no solamente es aquí, el domingo cuando nos vemos, que cuando cantamos, adorar es mucho más que eso. Adorar es vivir nuestra vida en el Señor. Adorar es cuando yo demuestro a mis hijos, los castigo con una vara medida, entendiendo que el castigo es algo que el Señor me exige y me autoriza para que mis hijos anden en la senda derecha. Como vecino, como amigo, como compañero en el lugar, soy un verdadero adorador, porque adorar es todo eso, es vivir a nuestro Señor. Y el Señor busca estos adoradores. Ahora fíjense, esta mujer dice ahí, no me acuerdo dónde, en el versículo, ¿cuál es? Que dejó el cántaro y se fue. No sé si ustedes lo encuentran ahí. 28. Exacto. La mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y empezó a hablar. ¿Qué había venido a hacer la mujer? Ella vino al pozo con un propósito, buscar el agua. ¿Sí? ¿Qué hizo? Dejó el cántaro, dejó el balde, se olvidó del agua. Después del encuentro con el Señor, en cierta manera, se olvidó el propósito humano al que venía. Y esto nos habla y nos da a entender, para que nosotros podamos ver el mensaje espiritual de esto, que cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con el Señor, todos nuestros propósitos o todos nuestros objetivos pueden llegar a cambiar. Cuando hay un verdadero encuentro con el Señor y el Señor se revela en nuestra vida y no podemos delante de Él ocultar nada, nuestra vida puede ir para un rumbo diferente. Y es así que muchos de nosotros hemos comprobado y hemos disfrutado el hacer cosas que el mundo hace y son comunes para el mundo, y para nosotros son del mundo, entendemos. Un cumpleaños, una Navidad, un festejo de Navidad, la obtención de algo, algo material, todo eso que para el mundo es común y tiene una forma de hacerlo, para nosotros, cuando el Señor se ha encontrado con nosotros, cuando Cristo ha entrado en nuestra vida y ha irrumpido en nuestra vida y nosotros queremos ser verdaderos adoradores, todo eso puede cambiar. Y es así que nosotros cantamos, lo cantamos hace rato, queremos hacer las cosas de una manera diferente para que todos los demás lo vean. Esta mujer se dio cuenta que estaba hablando con el Señor, y el Señor se lo dice en los versículos anteriores, dice: yo soy el que habla con vos. Y con todo lo que ya el Señor le había dicho de su vida, esos detalles que nadie conocía, esta mujer quedó asombrada. Dejó el cántaro, se fue a la ciudad y empezó a hablar de lo que le había pasado. Y acá tenemos otra lección hermosa. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nosotros queremos ser sus hijos y a través del arrepentimiento y de la confesión de nuestros pecados lo aceptamos como nuestro Salvador, no podemos cerrar nuestra boca. Acto seguido, como hizo esta mujer, es hablar de lo que Cristo hizo con nosotros. La imperiosa necesidad de dar testimonio a los demás. Cuando nosotros hablamos con quienes nos rodean, en el barrio, en la familia, en el trabajo, donde sea, no los invitamos a la iglesia porque sí.
No los invitamos porque nosotros queremos llenar este lugar y hacer el desayuno más grande y tener que comprar más sillas. Nosotros los invitamos porque sabemos que acá el Señor se puede encontrar con ellos. Más allá que tenemos la posibilidad de nosotros mismos hablarle y predicarle, y eso está perfecto, ¿no? Pero para que se entienda, el objetivo con el que nosotros tenemos que salir a hablar a los demás e invitar y ayudar y dar un consejo y dar un texto bíblico, es importante hacer como esta mujer hizo. Ahora, ¿puede el Señor cambiar a las personas? Fíjense que en primera persona ya la mujer cambió, era samaritana, ahora le está creyendo al Señor Jesús, a un judío que se le cruzó por el camino. Bueno, puede ser porque esta mujer tenía que quedar relatado acá y demás. ¿Qué hizo la mujer? Fue, contó lo que le había pasado, contó de alguien que sabía todos los detalles de su vida y los invitó a que vengan donde estaba el Señor. Y no hay detalles, pero quedaron tan impactados los demás samaritanos que dice que empezaron a creer en él, no tan solo por lo que la mujer decía, sino por lo que verdaderamente escuchaban de boca del Señor, su palabra. Las personas creen cuando escuchan su palabra. ¿Está bien lo que nosotros contamos? Está excelente. Nuestro testimonio ayuda, pero lo que realmente cambia a las personas es su palabra, la palabra de Dios. En este caso, las palabras del Señor Jesús impactaron a muchos allí. Y dice, muchos creyeron por la palabra de Él. Fíjense una cosa, cuando esta mujer queda asombrada por lo que el Señor le dice, cuando le dice que había tenido 5 maridos y el que estaba ahora no era el de él, ¿qué le está, o en el paso siguiente, qué la mujer hace? Va y empieza a hablar del Señor. Ahora, fíjense, no podemos disfrutar del beneficio, de la bendición del Evangelio si nosotros no dejamos lo que estamos haciendo mal, nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y nos apartamos. No lo dice acá, pero por como la mujer actuó, nosotros entendemos que ella acomodó su vida. No podemos dejar de pensar en cómo el Señor le impactó, ella siguiera viviendo su vida en concubinato hasta ese momento. ¿Y por qué? Porque el Señor después le habla y tenemos nosotros un montón de versículos que hablan de nuestro Señor como aquel que puede calmar nuestra sed. Dice Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Salmo 36:9 también habla de eso. Bueno, hay muchos versículos. Salmo 42. Cuando nosotros vamos al Señor, cualquiera sea nuestra sed, nuestra necesidad espiritual, solamente Él puede calmar nuestra sed. ¿Qué sed, qué necesidad vos tenés? Yo no la conozco, pero el Señor sí. ¿Por qué viene la ansiedad a nuestra vida? Hay una sed, hay una necesidad. ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué a veces los problemas nos pasan por arriba? Bueno, el Señor conoce nuestras necesidades. De Él no podemos ocultar absolutamente nada. Y nosotros tenemos que copiar el ejemplo de esta mujer. Dale al Señor tus necesidades. Dale al Señor, no le ocultes nada, porque no lo podemos ocultar,
pero qué bueno es que se lo puedas decir. Qué bueno sería que te arrepientas, le creas al Señor, confíes en Él como hizo en esta mujer y podamos actuar como esta mujer. Y vamos a ver cómo todo cambia, como lo hizo con esta mujer. Dice, termina la historia diciendo, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que nos dijiste. Nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hay muchas personas que están esperando que nosotros contemos, que nosotros seamos el nexo para que ellos puedan llegar al Señor. Nosotros no lo vamos a salvar, pero sí lo puede salvar una invitación nuestra, porque a través de esa invitación pueden conocer al Señor. Puede servir un mensaje de texto, un versículo, una palabra o a veces una acción. Bueno, voy a ir terminando. Qué importante es que podamos entonces saber, conocer a nuestro Señor, saber que Él está al tanto de nuestras necesidades. Y miren, una lección se me viene tanto a la mente que he estado estudiando. Nosotros miramos, yo los miro a ustedes, veo personas, salimos a la calle y veo personas. Y tal vez nosotros vemos, ¿hay alguien de otra nacionalidad acá? No. Bueno, ¿vieron? En la Copa América ahora jugamos con Chile. ¿Qué normalmente tiene el argentino con el chileno? No sé si el odio que había ahí, pero algo. Algunos, no todos. A mí no, personalmente no. Por ahí con otro, con el de Bolivia. O con el sanrafaelino. ¿Vieron? Entre el mendocino de Mendoza y el de Mendoza, que es de San Rafael, tienen su... O el mercedino y el de San Luis. No sé en Buenos Aires, pero no sé si hay. Bueno. ¿Puede ser? Claro, exactamente. El resto del país con lo de Buenos Aires. Bueno, ¿vieron esa cosa que puede ser también con alguien que por cierto color? Hoy en día que hay gente que vos te encontrás en la calle, que piensan de una manera distinta, que tienen una orientación diferente. Y fíjense que el Señor fue y no le importó nada, pero Él tenía que mostrar que era necesario para Él que esta mujer entendiera este mensaje espiritual. Y queridos, nosotros tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesús. No pensar que si es alguien de otro país, no pensar si es alguien que por alguna razón especial no puede llegar al Señor o no lo puede entender. Todos, absolutamente todos tienen necesidad del Señor. Y muchas veces el Señor está esperando que nosotros actuemos. En tu curso, en el aula, en mi trabajo, en el tuyo, en el barrio, en la familia. Que podamos actuar como el Señor actuó con esta mujer. Cruzar el límite, no estar pensando en la barrera, ¿sí? Tomarnos de eso también. Bueno, que el Señor nos bendiga, para que podamos nosotros también ser personas que, como esta mujer y como Nicodemo, hay un cambio rotundo cuando nos encontramos con el Señor.